Caminos cruzados, no hay vuelta atrás. Luchamos por justicia, no simple disfraz. Buscar la verdad no es cosa de locos. Es gritar al viento, exigimos poco. En las calles, sombras grises, voces que no cesan en rincones tristes. Que llegue la paz que anhelamos todos. Amor en cada gesto, borrar el lodo. Que todos tengamos paz y amor, unidos por el fuego de nuestro olor. Que salga la paz que anhelamos todos. Amor en cada gesto, borrar el lodo. Que todos Shalom, Bebrujim Abaim Lekulam. Hola y bienvenidos a todos. Bueno, que todos tengamos paz y amor, lo dice la canción también, aunque es nuestro saludo del final. Hoy quise, a pesar de que la verdad, les confieso algo a la mañana, me cuesta horrores hablar. Así que quise, a pesar de eso, intentar grabar un video esta mañana, porque todo lo que hay no da para un video caminador. Les traje mucho material, algo relacionado con Eurovisión, ¿no? Como que queda la resaca todavía. Nos tenemos que sacar todo lo que pasó de adentro. Después tenemos eh, las noticias del día. Ustedes ven ahora tengo luz natural, así que no sé, se me ve quizá un poco amarilla, no sé cómo se me ve. De golpe un poco rojiza, de golpe un poco amarilla, puede que vaya cambiando el color porque me estoy guiando con la luz diurna. Vamos a empezar entonces con lo primero que traemos. Voy a traerle algunas cosas de Instagram. Realmente está muy interesante lo de Instagram. Eh, no me van a ver ahora, me van a escuchar solamente y no me van a ver. Eh, en este caso les traigo algo que compartió Gabriel Ventasgal. Es un dibujo humorístico de J. Mahbub, que bueno, creo que el dibujo habla por sí mismo, ¿no? Tenemos a Yuval Rafael en Eurovisión diciendo a Israel Hay, que es lo que dijo realmente, este, y todos los pro-terroristas, porque yo no les pongo otro nombre, eh, llorando fuertemente en la calle. Creo que es un poco lo que realmente pasó, ¿verdad? Un poco de humor para empezar el día. Tengo ahora una nota de Kan, el medio israelí, que es el medio, el multimedio, digamos, que es el que lleva a Eurovisión a nuestros artistas, con una nota que dice: Yuval Rafael aterrizó en Israel, la victoria no será completa sin el regreso de los secuestrados. La nota es de Yoav Borovich. Es de ayer a la noche, a las 20:28. Dice: Yuval Rafael compitió en Eurovisión en un año difícil, con problemas de seguridad, intentos de interrumpir el espectáculo y manifestaciones contra Israel fuera de la sala. Y aún así logró una hazaña increíble y se clasificó para el segundo lugar. En la recepción en el aeropuerto, Ben Gurión dijo: gracias por darme el derecho a ser su voz. Esta chica es impresionante. La amo muy fuerte. Dice así: la cantante Yuval Rafael aterrizó esta tarde, domingo, o sea, ayer, en el aeropuerto Ben Gurión, y recibió una cálida bienvenida por parte de decenas de fans que acudieron a apoyarla después de su tremendo logro, el segundo puesto en Eurovisión. Yuval dijo tras aterrizar en Israel: gracias por darme el derecho a ser su voz. La victoria no será completa sin el regreso de los secuestrados. Esta mañana compartió sus sentimientos tras obtener el segundo puesto en el concurso. No puedo explicarles mi emoción.
Toda la canción estaba dedicada al pueblo de Israel, a mis amigos, a quienes estaban en mi corazón, a quienes estuvieron y ya no están, con nosotros, a los rehenes, que aún están allí. Durante la actuación de Rafael se produjo dos intentos de irrumpir en el escenario. Una mujer corrió hacia el escenario, roció a los guardias de seguridad con pintura y fue detenida. Que eso a mí me llama la atención, ¿no? Como se puede entrar con cualquier cosa al estadio, no hay control antes. ¿Cómo hizo para entrar con pintura, aunque con aerosoles de pintura al estadio? Eso realmente me llamó la atención cuando me enteré. Al mismo tiempo, un hombre intentó entrar en el local y fue detenido. No sé si esto es un problema de traducción, lo que intentó el hombre es subir al escenario, hasta donde yo sé. Cuando se le preguntó si se sintió afectada por las protestas en su contra y los intentos de irrumpir su actuación, señaló, no me di cuenta. Y menos mal que sí. Me concentré únicamente en la canción, en honrar al país y difundir amor donde pudiera. Y creo que funcionó. Incluso sin las protestas contra Israel y el creciente antisemitismo en todo el mundo, actuar en Eurovisión no es una tarea fácil e implica cantar frente a una audiencia enorme y millones de espectadores más en casa. La verdad es que no me concentré en que se transmitiera a millones, sino en que había un mensaje que se transmitía a tanta gente y en eso me concentré, describió Rafael. No me centré tanto en el hecho de que había tantos espectadores, sino en el hecho de que tenía algo que decir y quería gritarlo. El pueblo de Israel está vivo. A Misrael Hay, eso es lo que está diciendo. Y un nuevo día ciertamente amanecerá sobre nosotros. Siempre amanecerá, pase lo que pase. Esto es lo que más caracteriza a nuestro pueblo. Pase lo que pase. Resurgimos cada vez. Ella añadió, voy a correr hacia mis amigos y abrazarlos por darme tanta fuerza. No puedo describirles la fuerza que me dio saber que estaban entre el público. Y también ahí la Avir, la hermana del difunto Lotan Avir, que su memoria sea bendecida, asesinado en Migonit, a quien no conocí. Es decir, por lo que entiendo, fue asesinado en el mismo refugio donde en el cual ella sobrevivió durante 8 horas. Un enorme agradecimiento a todos los que nos apoyaron, a todos los que me dieron el derecho a estar aquí y confiaron en mí para ser su voz. Esta chica tiene un corazón tan lindo y es tan valiente y tan fuerte. Yo creo que eso es lo que menos les gusta a todos los que odian a Israel. Esta nota es de Ynet, es de ayer. Cuando dice 3:07 supongo que se refiere a 3:07 de la mañana, porque normalmente si no diría 15. No dice el periodista, es de ellos la nota y ya está. Eh, el título es Dos Points y el país que ignoró. Así 13 llegó, 13 no sé a qué se refiere, 12 debería ser, ¿no? A ver cómo está en hebreo. Sí, no sé. Llegó a Israel al primer lugar en la votación popular, a pesar de la presión política y los pedidos. Ah, porque se refiere a la cantidad de países. A pesar de la presión política y los pedidos de su destitución, Yuval Rafael recibió 12 puntos de la audiencia en 13 países, ahí queda más claro, incluidos Gran Bretaña, Suecia y España. Pero los jueces solo le dieron a Israel un dos fois dos points, ¿será? Y la clasificación al puesto 15. Irlanda y Noruega, que criticaron la participación de Israel, sorprendieron con 10 puntos de la audiencia. Realmente hubo muchas sorpresas en estas votaciones. El video no lo vamos a poner por las dudas. Dice el final de una noche particularmente tensa, Yuval Rafael hizo lo increíble, sorprendiendo a Europa y terminando Eurovisión en segundo lugar después de Austria. Aunque en la votación de los jueces solo quedó en el puesto 14, el público le otorgó el primer lugar. Iba todo el tiempo entre el 14 y el 15, el 14 y el 15 en la votación de los jueces. Mientras que durante la transmisión Israel recibió solo un dos points
de los jueces de Azerbaiyán, la audiencia le dio a Israel 13 points, es decir, 13 12 puntos, entiendo a qué se refiere a eso. Azerbaiyán, hoy otra vez se me actualiza. Ustedes saben ya que Ynet siempre hace esto, se actualiza mientras estoy leyendo. La audiencia le dio a Israel 13 después de Azerbaiyán, Francia, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, Suecia, Portugal, Gran Bretaña, España, Suiza, Bélgica, Australia y el resto del mundo. Los votos de todos los países que no participan en la competencia. Israel recibió puntos del público en casi todos los países excepto Polonia, Armenia y Croacia, de donde recibió 6 puntos de los jueces. Chipre, Finlandia, San Marino, Noruega y la República Checa también destacaron en la tabla de votación de la audiencia, otorgando a Israel 10 puntos a cada uno. Otro país que le dio a Israel 10 puntos por parte del público es Irlanda, que también le dio 7 puntos por parte de los jueces. Se trata de una gran sorpresa, ya que este mismo mes el director general de la Autoridad de Radiodifusión Irlandesa presentó una solicitud a la Unión Europea de Radiodifusión para celebrar un debate sobre la participación de Israel en el concurso. Noruega también le dio a Israel 10 puntos de la audiencia y también hubo muchos pedidos para que Israel fuera eliminada del concurso. Por eso les digo, estas votaciones estuvieron llenas de sorpresa. También es interesante el caso de la audiencia española, que dio 12 puntos a Israel el día en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o como dicen algunos españoles, Perro Sánchez, anunció la apertura de procedimientos contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La diferencia entre los votos de los jueces y los votos del público también fue significativa el año pasado, cuando Eden Golan quedó en segundo lugar en la votación del público, pero en el puesto 12 en la votación de los jueces. Este año recibimos un poco más de puntos de los jueces. Eso es verdad, a mí me sorprendió que hubo más puntuación que el año pasado de parte de los jueces, como que hubo algunos que se animaron un poquito más. Y 14 jueces estatales nos calificaron en comparación con 11 el año pasado. Es importante decir que también hay muchas lagunas en estas votaciones para otros países. Por ejemplo, Estonia, que quedó en tercer lugar en general, quedó en segundo lugar en la votación de la audiencia con 258 puntos y en noveno lugar en la votación de los jueces con 98 puntos. Suiza, el país anfitrión, también recibió más de 200 puntos de los jueces y quedó en segundo lugar, pero no recibió ni un solo punto del público. Eso a mí me pareció tan raro, gente, muy, muy raro. Y la verdad que me alegre por Estonia, porque ustedes ya saben, lo dije tanto en la semifinal como como cuando vimos la final, que a mí me gustaba mucho. Ahora salimos de Eurovisión, nos vamos eh, a noticias y a cosas más tristes, ¿no? Esto es en Instagram otra vez. La cuenta es Israel en español y nos tradujo algo dicho por Emily Damari y en relación al premio Pulitzer. Entonces me gustaría compartirlo porque ya saben que a mí me gusta darles voz a cada uno de los que fueron víctimas en el 7 de octubre y a sus familiares. Dice así, estimados miembros. Esto fue hace una semana, sí. Estimados miembros de Pulitzer Prizes, me llamo Emily Damari. Estuve secuestrada en Gaza durante más de 500 días. La mañana del 7 de octubre estaba en mi pequeño apartamento en el kibutz Kfar Aza cuando terroristas de Hamas irrumpieron, me dispararon y me arrastraron a través de la frontera hacia Gaza. Fui una de las 251 hombres, mujeres, niños y ancianos secuestrados ese día de sus camas, hogares y de un festival de música. Durante casi 500 días viví aterrorizada, sufrí hambre, abusos y me trataron como si no fuera humana. Vi sufrir a mis amigos, vi cómo se apagaba la esperanza. E incluso ahora, tras regresar a casa, llevo esa oscuridad conmigo.
porque mis mejores amigos, Gali y Ziv Berman, siguen retenidos en los túneles de terror de Hamas. Entonces imaginen mi sorpresa y dolor cuando vi que le otorgaron un premio Pulitzer a Mossab Abu Toha. Este es un hombre que en enero cuestionó la mera realidad de mi secuestro. Publicó sobre mí en Facebook y preguntó, ¿cómo es posible que a esta chica la llamen rehén? Ha negado el asesinato de la familia Vivas. Ha cuestionado si Agan Berger estaba realmente secuestrada. No son juegos de palabras, sino negaciones rotundas de atrocidades documentadas. Afirman honrar el periodismo que defiende la verdad, la democracia y la dignidad humana. Y sin embargo han optado por alzar una voz que niega la verdad, borra a las víctimas y profana la memoria de los asesinados. ¿No ven lo que esto significa? Mossab Abu Toha no es un escritor valiente. Es el equivalente moderno de un negacionista del Holocausto, y al honrarlo se han unido a él en la sombra de la negación. No es una cuestión política, es una cuestión de humanidad. Y hoy ustedes le han fallado. Vía Emily Damari en X. Eh, Sin palabras, ¿no? No hay nada que agregar. Esta chica es súper inteligente y a mí me asombra la resiliencia tanto de Yuval como de ella y de muchos otros, la verdad, que han mostrado una entereza eh, que es un digno ejemplo para muchos. Esto es una noticia que nos compartió Dani Lehrer. Dani Lehrer, tuvimos una charla con él en el canal, es un periodista argentino y nos contó lo siguiente: impacto mundial, la Corte descubren centenares de pasaportes y fichas de afiliados al partido nazi de la Argentina. Los encontraron casi de casualidad en el subsuelo del Palacio de Tribunales. Estaban en 7 cajas de madera por una causa judicial abierta en 1941. La Corte dispuso preservarlos e inventariarlos con apoyo del Museo del Holocausto. Estiman que podría dar pistas sobre el Holocausto y el financiamiento de la presencia de nazis en Argentina. Me parece realmente maravilloso que al fin se vayan desentrañando todas esas cosas. Eh, yo no sé si lo conté en el canal alguna vez, pero como se renueva al público, lo voy a contar de vuelta si es que ya lo conté en algún momento. Hace muchísimos años, cuando yo era una adolescente de 18 años, estaba en una agrupación judía en Argentina. La verdad es que yo había empezado a los 17 en esa agrupación, pero no había empezado con ellos. Era otra agrupación en su momento. Y de golpe un día nos dijeron, bueno, a partir de ahora ya no somos quienes somos, somos Hashomer Hatzair. Hashomer Hatzair es un movimiento sionista comunista, aunque a algunos les pueda parecer un poco contradictorio, no lo es así. Tiene presencia en Israel, obviamente. Pero bueno, yo nunca fui comunista. Sí tiraba a izquierdas, pero comunista nunca fui. Entonces, la verdad es que no me gustó mucho el que de golpe nos informaran eso sin consultarnos si estábamos de acuerdo o no. Pero bueno, empecé seguí yendo ahí porque bueno, tenía ya mi grupo de amigos. Y ellos organizaron, no me acuerdo las elecciones de qué eran en ese momento, la verdad es que no me acuerdo, pero supongo que si yo ya estaba con condiciones de votar sería la primera elección de donde ganó Menem. Este, pero bueno, hubo una exposición donde invitaron a un representante de cada partido político que se presentaba, o de los más, de los que más posibilidades tenían. Me imagino que no eran todos, no recuerdo, pero no eran muchos los que habían ahí. Y entre ellos estaba el representante peronista. Eh, y claro, algo que a nosotros nos dijeron, solo pueden hacer una pregunta,
y no pueden responder a la respuesta que les den. Entonces, encima de que yo siempre fui muy tímida y me costaba mucho hablar ante la gente y tartamudeaba cuando me pasaba eso, eh, tenía que ver la manera de armar la pregunta sabiendo que no iba a poder responder después. Entonces, cuando le preguntaban algo al representante del peronismo, él siempre decía sí, porque cuando Perón estuvo en el gobierno, esto y aquello y lo demás allá. Entonces, cuando llegó mi turno, le dije, cada vez que le preguntan algo a un peronista, responde con lo que Perón hizo. Pero Perón se murió hace muchos años ya. Sin Perón no pueden hacer nada. Y si vamos a hablar de lo que hizo Perón, ¿por qué no hablamos de los terroristas que dejó entrar al país? En ese momento todos se dieron vuelta a mirarme, ya que de por sí a mí me costaba hablar. Imagínense cómo me sentí, decía, tierra, trágame, ¿qué hice? Pero bueno, lo hecho estaba. Y él me contestó, bueno, sí, usamos a Perón como ejemplo, pero obviamente sí, sin Perón también podemos hacer cosas. Y me dijo, respecto a lo que vos decís de los nazis, yo también escuché sobre eso, pero no me consta, yo entonces no existía. Y fue una lástima no poder retrucar, porque yo decía, ¿por qué no existías para esto y para el otro sí? Sobre todo teniendo en cuenta que esto está tan documentado. Ya de por sí siempre hubo documentación sobre el tema. Parte de esa documentación estaba en manos de la AMIA. Pero esto aporta mucho más, esta noticia, porque por eso les comenté toda esta anécdota, toda esta historia, que la hice un poco más larga para poder contextualizar, este, viene a raíz de esta nota, ¿no? Todo esto que les conté. Porque ahora menos van a poder negarlo. Ya se hizo público, ya todos lo saben, ya se encontraron todavía más pruebas. Entonces, ¿cómo van a negar lo que está ahí, lo que existe? Así que, bueno, me parece muy, muy interesante toda la información que está saliendo a la luz. Hay más contenido, este es solo una parte. Hay mucho más, se encontró muchísimo más, se puede acceder a esa información. En este momento no tengo a mano el enlace, pero en algún momento si puedo se los voy a compartir. Se puede consultar. Igual por ahí conviene esperar porque siguen abriendo cosas, siguen saliendo a la luz y entonces hasta que todo eso esté subido y podamos acceder a todo, probablemente lleve un tiempo. Es mucha la documentación que se encontró. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Estamos ahora en 12 News. La nota fue publicada anoche y actualizada hoy a las 6:26 de la mañana. Voy a poner en hebreo primero porque me traduce los nombres de los periodistas que son Amit Sagal, Dafna Liel y Yaron Abraham. Bien. Netanyahu aprobó la transferencia de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Ben-Gvir exigió una votación y fue rechazada. Eso ya estaba anoche, así que seguramente en el cuerpo de la nota es que vamos a ver la actualización. La ayuda será entregada a todas partes de la Franja de Gaza y una parte de ella entrará como se ha hecho hasta ahora, contrariamente a la posición de la mayoría de los miembros del gabinete. La oficina del primer ministro atribuyó la responsabilidad a la recomendación de la CFDI. Un alto funcionario afirmó, esta es una medida temporal de aproximadamente una semana. Críticas a la medida tanto dentro del Likud como de la oposición. Todos los detalles y reacciones tormentosas. Las reacciones tormentosas es un poco de dramatismo, supongo, pero sí supongo las reacciones fueron un poco fuertes. El primer ministro Benjamin Netanyahu aprobó esta noche de domingo la transferencia de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en una reunión ministerial. La ayuda llegará a todos los puntos de la franja, lo que significa que una parte entrará como hasta ahora. Esto es contrario a la opinión de una gran parte de los miembros del gabinete. El Ministerio de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir exigió una votación sobre el tema, pero Netanyahu lo rechazó. Durante el debate, el presidente del Consejo de Seguridad Nacional, Zahi
Hanegbi se pronunció en contra del ministro Ben-Gvir y le dijo, eres un rebelde. Yo realmente no sé por qué volvió, no sé por qué lo dejaron volver. Yo no lo quiero a él ni a Smotrich en el gobierno. Nos hacen quedar mal ante el mundo y hacen mucho más daño que bien y no aportan nada bueno a nuestro país, la verdad. No tienen que estar, pero Netanyahu está aferrado a su sillón y tiene tanto miedo de perderlo, a pesar de que ya, por ejemplo, Lapid, que es de la oposición, le dijo, no lo vas a perder, no queremos que se caiga el gobierno, te vamos a sostener. Pero así todo, él nada, sigue aferrado a estos dos sinvergüenzas. No, no sé, la verdad, no lo entiendo. No sé si es que lo tienen atado por otro lado, no, no entiendo que lo siga manteniendo. Perdón la descarga. La oficina del primer ministro aclaró por recomendación de las Fuerzas de Defensa de Israel y debido a la necesidad operativa de permitir la expansión de los intensos combates para derrotar a Hamas, Israel suministrará una cantidad básica de alimentos a la población para garantizar que no se produzca una crisis de hambre en la franja de Gaza. Eso yo lo pondría entre comillas, porque ya sabemos que si van a dejar que la ayuda humanitaria entre como entró otras veces, el pueblo va a seguir teniendo hambre porque jamás se roba la ayuda humanitaria. Entonces, bueno, vamos a ver si el resto de la nota aclara algo, pero no me parece útil a seguir haciéndolo de la misma manera. El comunicado de la oficina señaló que una crisis de este tipo pondría en peligro la continuación de la operación Carros de Gedeón para derrotar a Hamás. La declaración del primer ministro también afirmó que Israel trabajará para negar la capacidad de Hamás de tomar el control de la distribución de la ayuda humanitaria a fin de garantizar que la ayuda no llegue a los terroristas de Hamás. Después de unos minutos, un alto funcionario aclaró nuevamente que se trata de una medida temporal de aproximadamente una semana hasta que se complete el establecimiento de los centros de distribución, la mayoría de los cuales estarán en el sur de la Franja de Gaza bajo el control de seguridad de la CFDI y serán operados por empresas civiles estadounidenses. Ah, acá nos dice que no va a ser de la misma forma. Vamos a ver si se puede llevar a cabo y si hay resultados positivos de eso. Porque la vez que se intentó que no intermediara jamás fue un desastre y intermedió igual. Entonces, vamos a ver, yo espero que esto dé resultado. Por otra parte, la oficina de Ben-Gvir afirmó que cualquier ayuda humanitaria que entre en la franja y ciertamente a todas sus partes alimentará a Hamas y le dará oxígeno, mientras nuestros rehenes languidecen en los túneles. Eso hay que reconocer, aunque a mí este hombre no me gusta, es que tiene razón, porque mientras nuestros secuestrados están en estado de desnutrición, ellos son alimentados. Eso tiene razón. Hay que reconocerlo. Cuando, cuando tiene razón, tiene razón. Y como dice una vieja frase, el que dice la verdad no miente. Ben-Gvir enfatizó en el comunicado que el primer ministro está cometiendo un grave error con esta medida, pues no cuenta con mayoría alguna. Solo hay que aplastar a Hamas y al mismo tiempo no darle oxígeno para su supervivencia. El ministro tuiteó, señor primer ministro, nuestros rehenes no tienen ningún sentido humanitario. Se refiere a que no tienen ningún, no que ellos no tienen sentido humanitario, sino que no hay sobre ellos ningún sentido humanitario. O sea, no están recibiendo la ayuda humanitaria que necesitan. Se trata de una medida que va en contra de la opinión de la mayoría de los miembros del gabinete y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Ahí salió el otro. Incluso había previamente un ultimátum al primer ministro afirmando que si la ayuda humanitaria llega jamás, el gobierno se desmoronará. Por la forma en que dijeron que lo van a hacer, supuestamente no debería pasar por jamás. Según la decisión de esta noche, la ayuda será distribuida por los estadounidenses, pero solo en una de las zonas de la Franja de Gaza. Ah, acá ya me están cambiando las cosas. Las ayudas que ingresarán a otras regiones serán en la misma modalidad que se ha utilizado hasta ahora. Listo, ya está. Apaga y vámonos. Listo. Nada, no sirve de nada, sí. No sirve de nada, sí. No va a llegar a la gente.
no va a llegar a nuestros secuestrados. Se lo va a quedar jamás como siempre. Es ayuda tirada. En este momento estamos hablando de decenas de camiones. Además de Ben-Gvir, muchos miembros de la coalición criticaron la decisión. El diputado Moshe Saada del Likud dijo que, por un lado, enviar 5 divisiones de las FDI a la batalla para destruir a un enemigo y, por otro lado, llevar alimentos y suministros a ese enemigo que le permitan sobrevivir y reclutar más terroristas que dañen a los soldados de las FDI, es una decisión incorrecta e inmoral. Añadió que la victoria completa significa erradicar completamente a Hamas y no ayudarlo a sobrevivir. El diputado Abihai Boaron del Likud también criticó la decisión. La locura es hacer una y otra vez lo mismo y esperar un resultado diferente. Lo siento, pero estoy de acuerdo también con el señor Abihai Boaron. Escribió en la cadena X, está en la red X. Está prohibido llevar ayuda humanitaria al enemigo. No se debe permitir que jamás controle los alimentos. O sea, no es que no llegue la ayuda, que no queremos que los gazatíes tengan la ayuda humanitaria, es que no puedes dársela jamás, porque ellos no van a permitir, ya sabemos que les disparan cuando la gente quiere llegar a los alimentos. Entonces no los pueden controlar ellos. En esto tiene razón. Y además lo que sigue diciendo, ¿no? Que se lucran con ellos, que es verdad, porque los venden en el mercado negro. Se lucre con ellos y con ese dinero pague salarios a terroristas mercenarios que seguirán combatiendo a nuestros soldados, nuestros hijos e hijas. El ministro de Patrimonio, Mihai Eliyahu, escribió en la cadena X: esta es nuestra tragedia con el enfoque de Netanyahu. Un líder que podría haber liderado una victoria clara para ser recordado como quien derrotó al Islam radical, pero una y otra vez deja escapar esa oportunidad histórica. Estoy de acuerdo con él. Agregó que introducir ayuda humanitaria ahora es un golpe directo al esfuerzo bélico por la victoria y otro obstáculo para la liberación de los rehenes. Las familias de los rehenes del Foro Tikva expresaron en respuesta a la decisión: estamos conmocionados por la decisión del gabinete, liderado por el primer ministro, de entregar un regalo a Hamas sin ninguna compensación, mientras nuestros seres queridos llevan casi 600 días padeciendo hambre. Exigimos a los ministros Smotrich y Ben-Gvir que no permitan que esto suceda y que cumplan sus promesas a la población. El Foro Tikva añadió que si un solo grano de suministro va al enemigo, no solo es una traición a los rehenes, sino una puñalada por la espalda a los combatientes que están arriesgando su vida en la guerra en estos mismos momentos. Y yo diría a todo el pueblo, ¿eh? A todo Israel es una traición. El presidente del campo estatal, Benny Gantz, también atacó a Netanyahu. Una vez más, Netanyahu se escuda en las fuerzas de defensa de Israel y las fuerzas de seguridad de tomar decisiones que socavan su coalición. Cuando resulta inconveniente, dice, las FDI lo recomendaron. En los éxitos dice, lo asumí. Aclaró: así se ve un liderazgo atemorizado, incapaz de defender sus propias decisiones. Así se ve la irresponsabilidad nacional en tiempos de guerra. Los ciudadanos de Israel merecen un liderazgo diferente, uno que sepa enfrentarse al público y decir la verdad incluso cuando sea difícil. Hoy, el enviado estadounidense Steve Witkoff abordó el tema, afirmando que Trump es un presidente humanitario. A todos nos preocupan las condiciones en Gaza. ¿Sí? ¿Y nuestros secuestrados qué? ¿Eso no les preocupa? Abordó el tema en una entrevista con ABC y afirmó que no hay ningún desacuerdo entre Netanyahu y Trump sobre este tema. La cuestión es lógica, dijo el enviado, la forma en que se traen los vehículos. No, no es lógica, señor Witkoff. Mientras permitan que sigan controlando la ayuda humanitaria, jamás, no tiene nada de lógico, no tiene nada de aceptable. Si Estados Unidos realmente se ocupara, como solo en una zona, de distribuir en todo Gaza, de ser ellos quienes administran la ayuda humanitaria, bueno, ahí digo, existe la posibilidad de que eso sea una buena idea. Pero así como lo están articulando, no, señor Witkoff, no es una buena idea. Witkoff describió cómo sería el mecanismo de distribución de alimentos. Habrá cocinas móviles. Los israelíes nos han indicado que permitirán la entrada de muchos más camiones, pero es logísticamente complicado y las condiciones sobre el terreno son peligrosas. No queremos una crisis humanitaria y no permitiremos que eso ocurra bajo el mandato del presidente Trump. Mientras tanto, están permitiendo que ocurra la desnutrición de nuestros secuestrados. Muy humanitario, lo.
Hoy aterrizaron en Israel miembros de la compañía de seguridad estadounidense que asegurará la distribución de alimentos en la Franja de Gaza. Se espera que comiencen a organizarse para el inicio del mecanismo de asistencia la próxima semana. Según el plan, se establecerán 4 centros de distribución de alimentos en la Franja de Gaza y las CFDI asegurarán el perímetro de las instalaciones. La empresa de seguridad estadounidense se encargará de proteger las instalaciones desde adentro. Se activarán sistemas de reconocimiento facial en el interior de las instalaciones, lo que permitirá realizar control y seguimiento. Solo aquellos que estén autorizados a recibir los paquetes los recibirán, para reducir la posibilidad de que sean entregados a miembros de Hamas. La semana pasada, Israel autorizó al Fondo de Ayuda a Gaza, creado por la iniciativa del gobierno estadounidense, a iniciar sus actividades en la franja antes de finales de mayo. La organización, anunciada por el enviado especial del presidente Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, operará un sistema de distribución de ayuda humanitaria en una escala sin precedentes. Yo ya di mi opinión durante la nota, no tiene sentido que aclare nada más. Estamos con The Times of Israel ahora, con una nota de hoy a las 11 de la mañana, fresquita, fresquita, es decir, de hace una hora más, un poco menos de una hora. Se dice que un terrorista de alto rango murió en una operación de las fuerzas especiales israelíes en el sur de Gaza. La nota la escribió nuestro amigo Emanuel Fabián y Nurit Yohanan. Medios palestinos afirman que tropas encubiertas detuvieron a la esposa y los hijos del comandante de los comités de resistencia popular de Khan Yunis. Las FDI rechazan el informe de una operación de rescate de rehenes. Un alto agente terrorista palestino murió en una operación israelí en el sur de la Franja de Gaza la madrugada del lunes, informaron medios palestinos, mientras que las fuerzas de defensa de Israel negaron que el esfuerzo fuera un intento de rescatar rehenes israelíes. Los medios de comunicación de Gaza informaron que fuerzas especiales israelíes entraron en Khan Yunis y mataron a Ahmad Sarhan, un miembro de alto rango de la familia de los comités de resistencia popular. Según los informes, la fuerza entró en el corazón de la ciudad palestina disfrazada, incluyendo algunos soldados vestidos de mujer. Durante la operación, la esposa y los hijos de Sarhan fueron detenidos, según los informes. Los comités de resistencia popular se consideran la tercera organización terrorista más grande que opera en la Franja de Gaza, después de Hamas y la Yihad Islámica. En los últimos años, el grupo ha operado bajo las directrices de Hamas. En medio del incidente del amanecer, se informó de una ola de fuertes ataques aéreos alrededor del área de Khan Yunis, incluido el hospital Nasser. Videos de la franja muestran grandes ataques en rápida sucesión a la zona, seguidos de sonidos de helicópteros de combate, bombarderos, disparos de armas pequeñas y otras explosiones. Hubo informes no confirmados de medios palestinos sobre víctimas. Ustedes ya saben que los informes que vienen de Gaza vienen de la mano de Hamas, así que hay que tomarlo todo muy entre comillas, pero muchas comillas. Inicialmente, un informe del canal de noticias saudí Al Arabiya, recogido por los medios en idioma hebreo, afirmó que las fuerzas israelíes entraron en la zona como parte de un intento de operación de rescate de rehenes. En respuesta, las FDI emitieron una declaración vaga insinuando que tal operación no tuvo lugar. Las fuerzas de defensa de Israel están en medio de la operación Carros de Gedeón y están operando en todas las fuerzas de la Franja de Gaza, dijo el ejército, refiriéndose a su ofensiva, en todas las áreas, perdón, de la Franja de Gaza, dijo el ejército refiriéndose a su ofensiva intensificada lanzada a finales de la semana pasada. Tras los informes, no hay cambios de evaluación de la situación, añadió el comunicado. Las fuerzas especiales abandonaron la ciudad sin sufrir bajas, según los medios de comunicación en hebreo. Los medios palestinos publicaron imágenes que supuestamente mostraban un carro abandonado por las fuerzas israelíes. Las fotos mostraban lo que parecía ser una carreta de las que suelen tirar mulas o motocicletas y que suelen usar los gazatíes desplazados para trasladar sus pertenencias. Sin embargo, en su interior había una sección secreta hueca donde podrían haberse escondido tropas o equipo israelí o que posiblemente podría usarse para retener sospechosos.
Mientras tanto, los medios de comunicación palestinos informaron el lunes que durante la noche se llevaron a cabo decenas de bombardeos aéreos en la Franja de Gaza. Se informó de ataques en Khan Yunis y sus alrededores en el sur de Gaza, en la ciudad de Gaza en el norte y en la zona de Deir al-Bala en la Franja central. Medios de comunicación gazatíes vinculados a Hamas, el gobierno de la Franja, afirmaron que 17 personas murieron en la Franja desde la madrugada del lunes, citando a las autoridades sanitarias del enclave. Las autoridades sanitarias gazatíes no distinguen entre civiles y combatientes y sus cifras no pueden verificarse. No hubo confirmación o comentario inmediato por parte de la CFDI que el domingo lanzó una ofensiva ampliada contra Hamas en Gaza, denominada Operación Carros de Gedeón. El portavoz de la CFDI general de brigada, Elfi Defrin, dijo en un comunicado de prensa desde la frontera de Gaza el domingo por la noche que 5 divisiones están operando ahora dentro de la franja. Estamos entrando en una nueva etapa de la lucha. Durante la operación aumentaremos y ampliaremos nuestro control operativo en Gaza, dividiendo la franja y movilizando a la población para su seguridad en todas las zonas donde operamos, declaró. A diferencia de antes, ahora nos centramos en la ofensiva en la franja de Gaza hasta la derrota de Hamas en la zona donde operamos. Disculpe. Los funcionarios israelíes habían advertido que se lanzaría una gran ofensiva si no se llegaba a un acuerdo de rehenes con Hamas antes del final de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a la región del viernes. Las negociaciones sobre la toma de rehenes seguían en curso y el ejército afirmó que solo estaba llevando a cabo las etapas preliminares de la ofensiva. El jefe de Estado Mayor de la CFDI, teniente general Eyal Zamir, declaró: las CFDI permitirán flexibilidad al escalón político para avanzar en cualquier acuerdo sobre la toma de rehenes. Un acuerdo de rehenes no es un alto el fuego, es un logro, enfatizó Zamir durante una visita a Gaza el domingo. Estamos trabajando para lograrlo. Según funcionarios israelíes, la ofensiva vería a la CFDI conquistar Gaza, arrasar la gran mayoría de los edificios y retener el territorio en el futuro previsible, atacar a Hamas y evitar que tome el control de los suministros de ayuda humanitaria y trasladar a los palestinos del norte de Gaza al sur. Cientos de habitantes de Gaza han muerto en ataques israelíes desde que se lanzaron las etapas iniciales de la operación el viernes, según el ministro de Salud de Gaza. Tengan en cuenta eso. Dirigido por Hamas. O sea, recuerden eso cuando, cuando tengan en cuenta eso cuando lean esta información. La información la da el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas. Y tengan en cuenta que ellos cuando pasan los números no hacen diferencia entre la gente común del pueblo y los terroristas. Ellos no diferencian. Ellos meten todo en el mismo lugar. Así que si la mayoría, o sea, puede haber, lamentablemente, nadie desea eso, puede haber muertos colaterales que no sean terroristas. Pero si la mayoría son terroristas, ellos no se los van a decir. No lo van a hacer y que haya posiblemente víctimas colaterales que nadie desea, es una guerra, es inevitable, eso en las guerras pasa, no es algo que estamos deseando o que se está buscando, no es un objetivo. Bueno, ha sido que dice que más de 53.000 personas en la franja han muerto, se presume que han muerto por la guerra hasta ahora. Les recuerdo también que jamás va cambiando los números según se le da la gana. A veces son más, a veces son menos. Eh, Tengan en cuenta eso también. Los saldos de víctimas no pueden verificarse y no distinguen. Acá está justo lo que les está diciendo. Y eso no lo había leído antes. No pueden no distinguen entre civiles y combatientes. Israel ha afirmado que busca minimizar las muertes de civiles y subraya, de hecho, por eso siempre avisa para que puedan evacuar, ¿no? Miren lo que ella mismo decía de las carretas, que es la que usa la gente cuando evacúa. O sea, la gente evacúa y Israel busca eso, que se vayan de la zona que va a ser atacada. Y subraya que jamás utiliza a los civiles de Gaza como escudos humanos, algo que se sabe desde hace muchos años, combatiendo desde zonas civiles como viviendas, hospitales, escuelas y mezquitas.
Israel dice que ha matado a unos 20.000 combatientes en batalla hasta enero y a otros 1.600 terroristas dentro del país durante el ataque del 7 de octubre, cuando miles de terroristas liderados por Hamas mataron a unas 1.200 personas y tomaron 251 rehenes. Cuando damos este tipo de información, hay muchos datos y muchas cosas que hay que tener en cuenta y hay que ser muy cuidadosos. The Times of Israel lo fue citando las fuentes y dando las explicaciones correspondientes. Y como último, no sé si voy a hacer a tiempo, déjenme ver, sí. Como último les traigo una nota de Kant también, ya leímos otra de antes, en este caso la escribió Dikla Aaron Shafran, es de hoy también la nota a las 9:30 de la mañana y nos cuenta que Arbelia y Ehud testifican en la Knesset, me golpearon brutalmente, me mantuvieron como si estuviera en un campo de concentración. Albert Yehuda, yo creo que muchos la recuerdan, la manera en que salió cuando fue liberada fue muy duro verla en qué estado estaba. Una sobreviviente del cautiverio que estuvo retenida durante 484 días por la yihad islámica reveló al Comité de Constitución el infierno al que la sometieron sus captores en Gaza y el momento en que pensó que era el final. Sentí los silbidos de los misiles, el estruendo de los proyectiles y el empuje en mi cuerpo. Y permítanme recordarles que ella estuvo mucho tiempo sin poder declarar, sin poder decir nada. Eh, Aquí vemos, ¿no? En su rostro lo duro que fue para ella todo esto. La sobreviviente de cautiverio Arbel Yehud reveló hoy lunes en un conmovedor testimonio ante los miembros del Comité de Constitución detalles de su tiempo en cautiverio en Gaza. Me golpearon brutalmente, me mantuvieron en régimen de aislamiento en condiciones similares a los campos de concentración durante el Holocausto. Testificó sobre las condiciones y el duro trato de sus captores. Soy Arbel Yehud, una judía orgullosa que sobrevivió sola al terrible cautiverio a manos de organizaciones terroristas en Gaza durante 482 días, hasta regresar al seno de mi familia y mi pueblo. Y he venido a clamar por la liberación del resto de mis hermanos y hermanas que aún están allí. Comenzó a ver en su testimonio. La verdad es que si no la escuchan con lo que sabemos que les cuesta poder contar todo esto, yo no sé, no quiero decir lo que estoy pensando porque me van a cerrar el canal. ¿Les parece lógico que pida a gritos la libertad de mi amado Ariel, su hermano David y el resto de los rehenes? Están ahí como rehenes a cambio de la vida de los terroristas y de la supervivencia del gobierno de Netanyahu. Cuando estuve allí, pensé que mi familia y el gobierno israelí trabajarían por mi liberación como el único y supremo objetivo. Tenía razón con respecto a mi familia, pero no con respecto al gobierno, que aún hoy, 591 días después del estallido de la guerra, opta por continuar la vía militar que pone en peligro la vida de los rehenes. Reveló los momentos en los que pensó que había llegado el final. La noche del rescate de los rehenes, Luis Ger y Fernando Merman. Sentí el silbido de los misiles, el estruendo de los proyectiles y su impacto en mi cuerpo. La noche del rescate de Luis y Fernando en Rafa, mientras me retenían cerca, decidí despedirme de mi familia porque sentí que era mi último día. Albert Yehud reveló las condiciones imposibles en cautiverio y el duro trato que recibió por parte de sus captores. Terroristas de la yihad islámica. Debes saber que cuando las actividades de las FDI afectaron a habitantes de Gaza, que eran familias de algunas de las familias que me retuvieron, me golpearon brutalmente e incluso me aislaron durante largos días sin alimentos aptos para el consumo humano y con un nivel de higiene similar al de los campos de concentración durante el Holocausto. Sobreviví porque mantuve la esperanza y el compromiso de regresar con mi familia, especialmente con los hijos de mi hermano Dolev, tras enterarme de su muerte. Que su memoria sea bendecida. Este compromiso me acompañó cada minuto durante 482 días, e incluso en los momentos de desesperación, cuando fui humillada
y sufrí terror psicológico e intentos de quebrantarme el espíritu. No me derrumbé. En esta situación, e incluso en situaciones peores, los días y las noches transcurren para nuestros seres queridos allí. La sobreviviente del cautiverio reiteró su llamado a liberar a los rehenes lo antes posible y criticó duramente al gobierno ante los miembros del comité. Mi camino de rehabilitación y el de los demás supervivientes del cautiverio no puede comenzar hasta que todos regresen. Estamos físicamente aquí, pero mentalmente seguimos cautivos con ellos. Eso es algo que todos repiten, ¿eh? Cada vez que hacen sus declaraciones, todos repiten lo mismo. Ministros, amigos y miembros de la CNESE, mírenme y vean a quién han abandonado y a quién han elegido sacrificar como solución al problema de Gaza. Sus manos estarán manchadas de sangre y de la sangre de los soldados si no detienen la guerra. Y no vamos a juzgar su opinión porque ya pasó por mucho, mucho dolor y tiene todo el derecho a sentirse como se siente y a pensar lo que piensa. Y ustedes ya saben que yo siempre los voy a apoyar, no importa en qué grado esté o no de acuerdo con ellos. Eh, Siempre, porque si hay alguien que merece, como digo, repetí ya muchas veces, ser escuchado, ser tenido en cuenta, ser valorado, ser cuidado, ser arropado, son ellos. Los que volvieron de una situación terrible y los que tienen que volver ya. No podemos esperar más. Están en situaciones tremendas. Mientras el mundo levanta la voz y se desespera por la situación de hambruna en Gaza, nadie levanta la voz ni se desespera por nuestros secuestrados. Están en unas condiciones que si ellos lo vieran, si esta gente que levanta la voz lo viera, tendría que mirar a otro lado porque no podría sobrellevarlo. Y quisiera ver si tienen esa capacidad de resiliencia que tienen nuestros jóvenes. Esa madurez, ese sentido de responsabilidad, no la tienen. Y disculpen si en medio de todo esto tuve alguna descarga, pero es que realmente esto se está haciendo demasiado largo. A veces nos cuesta ver la luz al final del túnel. Mantener viva la esperanza es un ejercicio constante y creo que todavía es un poco más fácil para aquellos que tenemos fe, que creemos que Elohim va a seguir apoyando a su pueblo, pero me imagino para los que no, lo difícil que debe ser. Eh, Solo queda esperar, rogar y, y mantener los brazos en altos de aquellos que necesitan tener los brazos en altos para permanecer fuertes, para poder ser el apoyo que sus seres amados están necesitando. Y voy a terminar sin música esta vez porque no me da las fuerzas para poner la música. Realmente todo esto me da mucha tristeza y dolor. Eh, pero bueno, seguimos como siempre, deseando, rogando, esperando, no solo que vuelvan los 58 secuestrados, sino además que todos tengamos paz y amor.